parto prematuro espontáneo ocupan prácticamente el 80% de los nacidos pretérminos. No hay que olvidar de que el prematuro puede ser No se escucha, Pinky. es decir, No se escucha, doctor. Hola. Bueno, algo yo y Pinky van a tener que solucionar el tema de tu internet, ¿sí? Bueno. Bueno, perfecto, bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Está teniendo dificultades de nuevo el doctor Sodero, así que voy a seguir yo con la clase y lo más probable es que él tenga que subir de nuevo al campus su clase preparada. Hola, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, ¿Se escucha bien? como amenaza de parto prematuro y rotura prematura están relacionadas en parte. Hola, Pinky. Hola, seguí Sí, nomás. Seguí. sí. Mutealo. Bien, ya le voy a escribir que sigo yo. Bueno, entonces vamos a dar rotura prematura de membranas que se relaciona con prematurez. ¿Pueden ver bien la pantalla y oírme? Sí, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, como le decía, amenaza de parto prematuro y rotura prematura de membrana es como que se ensamblan porque en una parte convergen en base a ciertas conductas de tratamiento. Entonces, parte de la clase va a estar acá de prematurez. La rotura prematura de membrana es, como lo dice la palabra, se rompen las membranas ovulares, hay una solución de continuidad que ocurre entre las 21,6 semanas y hasta 2 horas antes del comienzo del trabajo de parto, produciéndose la salida del líquido amniótico que está contenido en la bolsa amniótica. Si esta rotura ocurre antes de las 37 semanas, se denomina rotura prematura de pretérmino. ¿Y qué es la que nos va a ocupar? Porque es la que genera consecuencias tanto en la madre como en el feto. Es una patología muy frecuente, se presenta en cerca del 10% de los partos,
y contribuye a la cuarta parte de los nacimientos prematuros. Por eso decíamos las consecuencias que tiene sobre el feto. Cuando la rotura prematura de membranas ocurre dentro del trabajo de parto, no se llama rotura prematura, se llama rotura precoz de membrana, que es otra entidad que no genera ninguna situación de patología, como si es lo que estamos tratando acá. ¿Por qué se rompen las membranas? Si hablamos del término, es natural que haya una situación de ese tipo porque las membranas se adelgazan, la distensión del segmento que comienza como fenómeno pasivo hace que se pueda producir la rotura de las membranas en una gestación de término. Ahora, ¿qué pasa en una gestación de pretérmino? ¿Por qué se rompen las membranas? Y hay distintos factores, desde factores maternos, que pueden ser los más frecuentes infecciones, o factores uteroplacentarios en la cual tenemos algunas situaciones patológicas asociadas a la prematurez, como la incompetencia himocervical, o algunas hemorragias que pueden ocurrir comprometiendo la placenta y comprometiendo las membranas. Y también la sobredistensión que ocurre por aumento del líquido amniótico por polidramnio o en embarazos múltiples. O sea que hay distintas causas y a veces no es solo una la que lleva a la rotura prematura de membranas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuando una paciente consulta por pérdida de líquido, nosotros tenemos que interrogar acerca de cómo se produjo esta pérdida, la cantidad, las características que puede referirnos la mujer, el olor que ella haya sentido, porque el líquido amniótico tiene algunas características. Es una pérdida generalmente moderada, empapa toda la ropa interior, tiene olor a lavandina y es persistente, no es que hay una pérdida y finaliza, sino que persiste porque el líquido amniótico se sigue produciendo. Entonces, cuando vamos a interrogar a una mujer que consulta por pérdida de líquido, tenemos que hacer una serie de preguntas que a veces por sí sola ya definen parte del diagnóstico. Una vez que tenemos el interrogatorio realizado y hacemos el examen obstétrico para evaluar toda la semiología que ya conocemos, la altura uterina, que en relación a la edad gestacional nos hará pensar si es menor de lo que corresponde para edad gestacional en la pérdida del líquido, la semiología de cómo está la estática fetal, que va a ser muy importante para definiciones de el parto, y vamos a hacer un examen visual simple de genitales externos, si hay una hidrorrea espontánea, y si hay una hidrorrea espontánea, las características de este líquido. En caso de que no se presentara una hidrorrea espontánea, tenemos que hacer un examen. Siempre vamos a tratar de evitar hacer un tacto vaginal y solo lo vamos a hacer cuando hay contracciones uterinas. Si no hay presencia de contracciones, nosotros no vamos a hacer un tacto, sino que lo que vamos a hacer es una especuloscopía para visualizar el cuello del útero y ver si por el orificio cervical del cuello hay pérdida de líquido en forma espontánea, y si no lo hubiera, podemos hacer lo que ustedes ven como maniobra de Tarnier, que es levantar la presentación sobre el pubis, como si hiciéramos la tercera maniobra, y ver si al levantar la presentación viene líquido de características del líquido amniótico.
Puede ser que nosotros veamos que viene líquido, pero no en la cantidad y con las características suficientes para definir si es líquido amniótico. Puede ser que sea muy escaso. Entonces tenemos algunos métodos complementarios para verificar si es o no líquido amniótico. Y entre ellos tenemos la determinación del pH con unas tiras reactivas de nitracina, que nos va a servir la tira de naranja azul por el pH alcalino del líquido amniótico. O podemos tomar una muestra de ese líquido, extenderlo en un portaobjeto, dejarlo desecar y verlo con el microscopio. Y vamos a ver una especie de cristalización por la cantidad de cloruro de sodio que tiene el líquido amniótico. Y por último tenemos la ecografía, que es cuando nosotros tenemos dudas si la hidrorrea es líquido amniótico, no hay una pérdida constante que clínicamente nos dé el diagnóstico, la ecografía a través de la medición del líquido amniótico nos va a determinar si hay un oligoamnios o no, que en caso de una rotura prematura de membrana debería haber oligoamnios. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El interrogatorio y el examen clínico prácticamente nos permiten la mayor parte de los diagnósticos. Y en algunos casos vamos a tener que utilizar alguna prueba complementaria para certificar este diagnóstico. ¿Cuál es la conducta ante una rotura prematura de membrana? Y ustedes van a ver en las guías y en el material que se le colocó en el aula que partimos primero de qué es lo que hacemos en una situación en la cual no hay ya una complicación establecida, que es la infección o coriamnionitis. Yo quiero empezar con esto porque esto define, cuando nosotros encontramos signos de coriamnionitis en una rotura de membranas, la conducta es una sola, que es la interrupción del embarazo. Entonces, lo que tenemos que determinar en el examen físico si no hay signos que nos hablen de una coriamnionitis. ¿Y cuáles son estos signos que debemos buscar? En los signos vitales, temperatura axilar igual o mayor a 38 grados, que se define como un criterio mayor. Y criterios menor, si hay taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis, irritabilidad uterina, que se percibe como dolor a la palpación o como contracciones uterinas muy irregulares. Y claramente si hubiera un líquido amniótico fétido o con características de purulentos. Estos son criterios menores y para hacer el diagnóstico de coriamnionitis hablamos de un criterio mayor y por lo menos 2 criterios menores. Entonces, cuando nosotros examinamos la paciente al recibirla en la consulta, ya podemos determinar si hay signos o no de coriamnionitis. Y si lo hubiera, la conducta es interrumpir el embarazo. No importa en qué edad gestacional esté, y es una conducta que debe ser lo más pronta posible, no demorarla, porque cuando hay una coriamnionitis, que significa la infección de las membranas, eso se va a proyectar hacia el feto y hacia la madre. Hacia el feto aumentando la posibilidad de sepsis connatal y hacia la madre aumentando la posibilidad de endometritis y sepsis puerperal. La vía del parto preferentemente debe ser vaginal, porque estamos hablando de un proceso de infección, entonces tratamos de evitar abrir el abdomen en una cesárea para no aumentar la posibilidad de infección a otros órganos. Y se debe empezar con antibióticos en doble asociación, que nosotros usamos estos esquemas, ampicilina, magento amica o una cefalosporina de tercera o clindagenta. Y se hace desde el momento en que se corrobora la coriamnionitis
y hasta 48 horas después del parto, si es que no hay ningún signo más clínico de infección. Entonces, si en el examen inicial o en algún momento de la internación de esta paciente detectamos signos de coriomionitis, se procede a la interrupción. Bien, ¿estamos hasta aquí? Ahora que veamos qué hacemos cuando no hay signos de un proceso infeccioso instalado. Y hay una serie de intervenciones que están pautadas de hacer en todas las embarazadas que tienen rotura prematura de membrana, que es la internación, un control materno y fetal, que ya lo vamos a ver, y antibiótico-terapia. Y después una serie de intervenciones que van a depender de la edad gestacional y de la clínica, que son la uteroinhibición, maduración pulmonar y la neuroprotección fetal. ¿A qué nos referimos con control materno y fetal? Bueno, las mujeres tienen que permanecer internadas en reposo, con movilización solamente en silla de ruedas para higiene y para evacuar emuntorios, y deben tener controles de signos vitales, principalmente pulso y temperatura, durante el día, 4 veces por día, y si hiciera necesario por algún síntoma clínico o signo, aumentar este control. Controlar la dinámica uterina, o sea, si hay contracciones, esto puede desencadenar un parto prematuro, por lo cual en ese caso habrá que hacer un tacto. Las características del líquido, por si en algún momento toma características de que nos haga pensar que está produciéndose una infección. Debe hacerse higiene constante con iodopovidona y colocar apósito estéril en vulva. Ya dijimos evitar los tactos vaginales. Aparte de un hemograma que se hace al ingreso de la paciente, se hace hemogramas seriados cada 72 horas para controlar la fórmula, la cantidad de blanco y la fórmula de los leucocitos. Y se agregan los estudios de rutina del embarazo, tanto estudios complementarios de laboratorio, electrocardiograma, o sea, todo lo que se debiera hacer para tener controlado y en cualquier momento que esté la paciente preparada por si se necesita interrumpir el embarazo. Y dentro del control fetal, el control diario de los latidos cardiofetales, diario y frecuente en el día, y una ecografía para ir evaluando crecimiento y salud fetal. Y esto es muy importante porque estas mujeres pueden romper membranas a las 24 semanas, a las 30, a las 34, y se necesita un control y un seguimiento porque que estén internadas no significa que por sí solo van a estar bien. Hay que controlar el embarazo como si lo hiciéramos habitualmente. Los antibióticos. Toda mujer que ingresa con rotura prematura de membrana lleva antibiótico, y el esquema de antibiótico es un esquema que es como una especie de ataque de 48 horas, en la cual vamos a hacer ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas, más eritromicina 500 miligramos cada 6 horas. Durante 48 horas hacemos este esquema. Y después pasamos, en 5 días después, a hacer ampicilina vía oral cada 6 horas, 2 gramos día, y eritromicina 1,5 gramos día, completando 7 días del esquema de antibióticos. Entonces, como vemos, de acuerdo a la edad gestacional, vamos a dividir un periodo entre las 21,6 y 23,6, entre 24 y 34 semanas,
34, 36, 6 y más de 37 semanas. En cualquiera de estos periodos de edad gestacional, la internamos, se hacen todos los controles maternos, los controles fetales y en estos tres que hablan de rotura prematura de membrana en embarazo de pretérmino, antibióticos. En este grupo, que está entre 21 y 24 semanas, no hacemos uteroinhibición. Si comienza el trabajo de parto, lo dejamos evolucionar, porque es una edad gestacional que tiene muy poca sobrevida y que no tenemos posibilidad de hacer, por ejemplo, maduración pulmonar, porque la estructura pulmonar todavía no tiene sustrato para que puedan actuar los corticoides que vamos a usar para maduración pulmonar. Por lo cual, tomamos todas estas medidas, pero si comenzara a tener contracciones y dilatación, dejamos que evolucione en forma espontánea. Ya cuando entramos en las 24 semanas a 34 semanas, sí. Si hay contracciones, vamos a hacer uteroinhibición, vamos a madurar siempre el pulmón, y si esa uteroinhibición no detuviera un trabajo de parto, tendremos que hacer neuroprotección fetal ante un parto inminente. Entre 34 y 36 semanas hacemos todo esto, pero no hacemos uteroinhibición. Ustedes van a leer en las guías, la mayor parte de las guías que son hasta hace 3 años atrás, que la gestación en las roturas prematuras de membrana en embarazos pretérminos llegaban hasta las 34 semanas. Y a partir de ahí se interrumpía el embarazo. Como van a ver, en la que tenemos realizada entre las dos maternidades de corriente, nosotros hacemos un tratamiento conservador hasta las 36,6 semanas. Prolongamos la gestación con todo el paquete de intervenciones hasta las 34 semanas, y a partir de las 34 semanas, si comienza un trabajo de parto, lo dejamos evolucionar. Pero si se mantiene sin contracciones, dejamos que llegue hasta esta edad gestacional. ¿Y eso por qué? Y ustedes van a ver también la referencia en la bibliografía que se le colocó, que hubo un ensayo que finalizó en el 2016, en el cual se evaluó prolongar la gestación por encima de las 34 semanas o interrumpirla. Y se encontró que prolongando se tenía mayor edad gestacional, mayor madurez fetal y no aumentaban las infecciones maternas ni la sepsis neonatal. En base a este ensayo clínico en el cual nuestro hospital participó, decidimos entre las dos maternidades modificar nuestra normativa y nosotros prolongamos la gestación. Ahora, cuando ya tenemos una gestación de término, se hacen los 3 niveles de intervenciones, pero si no desencadena el parto dentro de las 6 horas de producida la rotura de membrana, hacemos la inducción al parto. Ahora veamos cómo se hace la uteroinhibición. Ustedes ya están con un bagaje de conocimiento sobre los uterotónicos, cómo actúan, cómo es el mecanismo del determinismo del parto, y trabajamos mucho sobre cómo actúan los medicamentos en estos distintos mecanismos para bloquear una contracción, por ejemplo, para impedir que sigan las contracciones. Entonces nosotros vamos a utilizar para uteroinhibir los betamiméticos, los bloqueantes cálcicos, los inhibidores de la síntesis de prostaglandina y los antagonistas de los receptores de oxitocina. Vemos aquí
un cuadro en el cual tienen resumida la acción que tiene cada uno de ellos, las dosis, vía de administración, efectos colaterales y contraindicaciones. El que más se ha utilizado, porque ha sido uno de los primeros que se apareció para este tratamiento, son los beta-adrenérgicos, que el más conocido es la isoxsuprina en nuestro medio, que como ya bien ustedes saben, tienen disminución del calcio intracelular y activación de las moléculas de actina-miosina. ¿Qué dosis se usa? 100 miligramos días. Por vía intravenosa se colocan 10 ampollas de 10 miligramos en 500 de dextrosa y se pasa en un goteo inicial de 7 gotas y se puede ir aumentando hasta llegar a 200 miligramos día, de acuerdo a la respuesta que haya de las contracciones. ¿Qué efectos colaterales tiene? Bastante importantes. ¿Por qué? Porque no es selectivo, porque también actúa sobre los beta-1. Entonces tenemos que puede dar taquicardia, hipotensión, hipocalemia, hiperglucemia, arritmia y puede llevar a un edema pulmonar. Y tiene contraindicaciones, o sea, cardiopatías, hemorragias, hipertensión, o sea, patologías que son bastante frecuentes que ya vamos a ir viendo en el transcurso de las clases. Por eso es un medicamento que se utilizaba antes porque no había otros en la oferta de la farmacéutica, así que era muy usado. Se está usando cada vez menos y aquí tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, cuyo exponente es la nifedipina, que es un uteroinhibidor muy bueno porque tiene mucha seguridad, con las desventajas que su producción no es como se ha disminuido la producción, no está aceptado como un beta-mimético y bueno, tenemos dificultades para conseguir la nifedipina. Como su palabra lo dice, bloquea los canales de calcio, disminuye el calcio intracelular. ¿Y cómo se utiliza? Se utiliza en una dosis de ataque por vía oral, 10 miligramos cada 20 minutos, y se usan 4 dosis. Lograda la uteroinhibición, se continúa con 10 miligramos cada 6 horas. Tiene muy leves los efectos, y si bien es una droga que se utiliza como antihipertensivo, nosotros no vemos tantos episodios de hipotensión en las embarazadas en las que utilizamos. Y su contraindicación está en patologías graves como insuficiencias cardíacas o renal. Después tenemos otro que también es uno de elección para utilizarlo, que es el antagonista de los receptores de oxitocina, el atosiban, que bloquea los canales de calcio y a su vez impide la liberación del calcio intracelular. ¿Cómo se utiliza? Vienen unos frascos ampollas que por el origen se los llama viales, pero son unos frascos ampollas que vienen. Uno para dosis de ataque en la primera etapa, que es de 0.9 mililitros y tiene 7,5 miligramos. Se usa en push, o sea, intravenoso directo. Después se hace una carga preparando 2 frascos ampollas de 75 miligramos, que son 5 mililitros cada uno, son 10 mililitros, se los diluye a 90 y se pasa en 3 horas. Y se mantiene la terapia con 75 miligramos, pero disminuyendo el ritmo de perfusión, llevándolo a 9 horas. Y esto se mantiene 24 a 48 horas. Para utilizar esta medicación es necesario utilizar bomba, porque es muy difícil manejarlo si no se tiene bomba de perfusión. También muy seguro, como la nifedipina, tiene muy pocos efectos y prácticamente no tiene contraindicaciones.
Por último, uno de los uteroinhibidores también viejos que teníamos, nosotros antes teníamos los betamiméticos y los inhibidores de las prostaglandinas, hasta que aparecieron estos dos, que son los de elección. La indometacina, que es el inhibidor que utilizamos, actúa a través de la ciclooxigenasa y tiene una dosis diaria de 100 miligramos día y se usa por vía rectal. Vienen supositorios, se utiliza 100 miligramos días, puede usarse hasta 200, pero el problema es que provoca rectitis, diarrea, y eso es muy molesto en la madre, que a veces lleva a interrumpir la terapia, que es de 3 días habitualmente, pero a veces hay que interrumpirlo por estos efectos. Y tiene otros efectos fetales que también hacen que no sea seguro, como el cierre precoz del ductus y oligoamnios, por lo cual está contraindicado en gestaciones mayores de 32 semanas. La maduración pulmonar. La maduración pulmonar la hacemos, como dijimos, en algunos de las, cuando hablamos de las edades gestacionales, entre las 24 y las 33.6 semanas. Disculpen, pero tenía duplicación. ¿Por qué? Porque recién a partir de las 24 semanas el pulmón tiene sustrato, tiene neumocitos en donde puedan actuar los corticoides estimulando la formación de sustancia tensioactiva, que va a impedir que el pulmón colapse al nacimiento. Utilizamos los corticoides en dosis de 24 miligramos en un único ciclo. La dosis es 24 miligramos en total, acá hay un error en la transcripción. ¿Qué utilizamos preferentemente y de elección? La betametasona, 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. ¿Por qué está colocado así? Porque nosotros a nivel hospitalario tenemos ampollas que no tienen 12 miligramos. Hay marcas comerciales que traen 2 mililitros y cada mililitro tiene 6 miligramos de betametasona acetato fosfato. Entonces, una ampolla alcanza. Por eso es muy importante cuando uno va a hacer la medicación, leer lo que trae la ampolla, la cantidad que tiene. Si no, puede estar haciendo menor cantidad. Y dexametasona, si no hubiera betametasona, 8 miligramos cada 8 horas. Pero preferentemente la betametasona. Y hablamos de un único ciclo porque hasta hace unos años atrás se utilizaba la maduración pulmonar en un ciclo y después se hacía un repique semanal. O sea, se hacía una dosis de 12 miligramos todas las semanas. Como eso no tenía mucha evidencia de si realmente era necesario o no, se basaba en esto, que el efecto duraba hasta 7 días, hubo un ensayo clínico en el cual se probaron múltiples dosis versus única dosis. Y se veía qué efecto tenían, desde beneficiar o tener efectos adversos. Y se encontró que dosis única o dosis múltiples tenían el mismo efecto en la maduración pulmonar y en prevenir la membrana hialina y la hemorragia intracraneal, que son los efectos beneficiosos del corticoide en el prematuro. Y que en las mujeres en las cuales el ensayo clínico utilizó dosis reiteradas, o sea, todas las semanas, el repique semanal, encontraron que había diferencias en la circunferencia cefálica de esos fetos, menor circunferencia. Eso implica menor masa cerebral. Entonces, se estudió a largo plazo el desarrollo de estos niños, que parece que no hubiera, se estudió a 5 años y a 12 años,
pero de todas maneras la recomendación inicial fue no utilizar dosis múltiples, salvo excepciones, como por ejemplo nosotros cuando tenemos una rotura prematura de membrana, o algún caso en que por patología maduramos en forma temprana, a las 24, 26 semanas, y el embarazo llega hasta cerca de las 34, a veces usamos una dosis de rescate, pero ya no repique semanal como se utilizaba antes. Y por último, vamos a ver el uso del sulfato de magnesio para neuroprotección, que también es algo que ha surgido en los últimos años y cuando vamos a tener la situación de un parto inminente en embarazos de menos de 32 semanas y ahora se está planteando hacer también hasta las 34 semanas. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué se encontró con respecto al sulfato de magnesio? Que utilizándolo en estas mujeres que estaban por tener ese parto prematuro, redujo en un 40% la parálisis cerebral. Y que si nosotros utilizamos sulfato de magnesio en todas las mujeres con una posibilidad de parto prematuro, se necesitaba el número necesario a tratar era 46 tratamientos para prevenir un caso de parálisis cerebral en menos de 30 semanas y 56 tratamientos en menores de 34 semanas. Y cuando hablamos de evidencia científica, el número necesario a tratar es muy importante porque dice cuántos tratamientos tenemos que hacer para prevenir algo. Y este es un número muy importante. Por eso, hace unos años se empezó a proponer y se está tratando de difundir en todas las maternidades que tengan partos prematuros menores de 34 semanas, utilizar el sulfato de magnesio como neuroprotección. Entonces, ¿cuándo se lo indica? En todas las embarazadas con riesgo de parto pretérmino inminente, ya sea espontáneo o porque vamos a interrumpir el embarazo por alguna patología, por ejemplo, una hipertensión grave. Se hace entre las 24 y las 31,6, pero probablemente haya modificaciones a esto por algunas guías que están apareciendo y algunos trabajos y se lleve hasta las 33,6 semanas. Se suspende la administración si nosotros creíamos que se iba a desencadenar el parto y pasaron 12 horas y se logró la uteroinhibición. Y cuando nosotros vamos a interrumpir porque, por ejemplo, hay una hipertensión grave y necesitamos interrumpir el embarazo, entonces se debe iniciar 4 horas previas al nacimiento programado. Lo otro importante es que por hacer neuroprotección no vamos a prolongar el tiempo de interrupción, o sea, si necesitamos interrumpir porque hay un signo ominoso para la madre o para el feto, no importa si tenemos este tiempo o no, tenemos que hacer la interrupción. Y eso es muy importante porque cuando empezamos a tratar de que esta intervención se haga universal en estas situaciones, a veces pecamos por exceso y no hacemos la interrupción necesaria por tratar de tener ese tiempo necesario para que sea efectivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción del sulfato de magnesio? Protege el cerebro en desarrollo, da una estabilidad hemodinámica, parecería que estabiliza las membranas de las células, tiene propiedades antiinflamatorias y propiedades antioxidantes. ¿Cómo vamos a utilizar el sulfato de magnesio? Y acá nos adelantamos un poquito a lo que vamos a ver después en hipertensión. Se lo utiliza de la misma manera que utilizamos en hipertensión, en preeclampsia grave, para prevención de eclampsia. El sulfato de magnesio viene en ampollas, las que tenemos ahora
son ampollas de 5 mililitros con 1,25 gramos cada una. Les digo, aclaramos esto, y esto está aclarado en las guías, porque hubo un momento que las ampollas venían de 2,5, entonces la cantidad que necesitamos puede ser diferente porque la dosis de ataque es de 5 gramos. Entonces es muy importante saber cuánto tiene cada ampolla. O sea, cuando hablamos de tratamientos con drogas, tenemos que saber qué dosis necesitamos utilizar y cómo se prepara conociendo la presentación de la dosis. Entonces, 5 gramos que se colocan en 100 o 200 centímetros de dextrosa y se pasan en 30 minutos. A goteo prácticamente rápido. Siempre, si tenemos disponibilidad de bomba, utilizamos bomba. Nosotros por años hicimos en forma manual, con lo cual tenemos que tener un control estricto, porque estas drogas tienen su margen de seguridad y de efectos colaterales. Desde que tenemos la disponibilidad de bomba, por una cuestión de bioseguridad y seguridad en el paciente, utilizamos en bomba que nos programa cómo pasa en 30 minutos esta medicación. Una vez que hacemos la dosis de ataque, mantenemos con 1 gramo hora durante 24 horas, durante 12 horas, que es lo que vamos a utilizar en la neuroprotección. Ya vemos en hipertensión que se usa por 24 horas. Entonces, para eso se puede hacer de 2 maneras. O se colocan los 20 gramos en 500 y se pasa 7 gotas por minuto, o colocamos 5 gramos, 4 ampollas en dextrosa al 5% a 35 gotas por minuto. Siempre si pasamos en goteo manual. Si colocamos en bomba de infusión, se programa que esas 5 gramos nosotros queremos pasarlo en 5 horas. Entonces, el sistema de la bomba programa cómo es el goteo, en mililitros o en gotas. Esto es si lo tenemos que hacer en forma manual, como en muchos lugares lo siguen haciendo.